Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos muestra este relato de la transfiguración. Es bien interesante cómo encontramos el texto de la transfiguración en torno a la fiesta en torno al tiempo de la Cuaresma, que nos prepara a la fiesta de la Pascua. Y uno diría, pues ahora en Cuaresma no es como un tono más penitencial, no deberían venir textos como los que estamos leyendo sobre conversión, sobre compromiso, sobre cambio, sobre radicalidad, sobre santidad de vida, sobre entrega, sobre amor. Y de pronto aparece este texto de la transfiguración en medio de la Cuaresma y uno dice, bueno, ¿y esto a qué viene? Y es que es muy importante que nosotros podamos experimentar lo que el texto de la transfiguración quiere hablarnos al corazón. Porque sin tener una experiencia como la que tuvieron Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor, es difícil enfrentar la pasión, es difícil enfrentar la cruz, es difícil enfrentar la crisis y la dificultad. Es que aquellos apóstoles que vivieron esta experiencia de la transfiguración son aquellos que están capacitados para enfrentar los momentos difíciles, para enfrentar los momentos adversos. Aquel que ha tenido un encuentro personal con Dios es aquel que es capaz de enfrentar la crisis de una manera distinta. Y así lo dice el Papa Benedicto XVI, dice es que para ser cristianos, auténticamente cristianos, hay que tener un encuentro personal con Cristo. Un encuentro personal con Cristo vivo y resucitado. Saber quién es Él. El texto de la transfiguración es Jesús mostrarse glorioso. Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Los apóstoles lo veían allí, entre ellos como hombre, pero en la transfiguración se manifiesta divino. Entonces saben quién es, ya saben quién es Él. Él es Dios, Jesús es Dios. Y esto es maravilloso, esto cambia completamente la perspectiva de vida. Jesús es Dios, es aquel que todo lo puede, es aquel que es infinitamente poderoso, infinitamente grandioso, maravilloso. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Se manifiesta glorioso para manifestar que es todopoderoso, omnipotente. ¿Quién como Dios? No hay nadie como Dios. Por eso la segunda lectura nos dice, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? San Pablo ha tenido esa experiencia de Cristo vivo y resucitado. Tiene aquella, en el camino de Damasco, tiene aquella experiencia espiritual y por eso es capaz de enfrentar las dificultades, las persecuciones, los naufragios, las lapidaciones, los encarcelamientos, todo, porque sabe que Dios está allí. Aunque pase lo que sea, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Él tiene el poder, Él tiene el control. Solo aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo es capaz de vivir el desierto de una manera distinta. Es capaz de vivir la cruz de una manera distinta. Juan, que tuvo esta experiencia del Tabor, yo me lo imagino al pie de la cruz llorando, sufriendo porque estaba muriendo su amado, su maestro. Pero en el fondo de su corazón decía, pero es Dios. Por eso el día de la resurrección corre más rápido que Pedro, llega de primero, porque él sabía que aquel que había visto en el monte Tabor transfigurado tenía el poder para hacer las cosas. Nosotros muchas veces cuando estamos pasando por un camino de espinas, un camino de dificultad, no sabemos cómo van a terminar las cosas. Cuando estamos, digamos, en una pandemia, el cristiano, no sabemos qué va a resultar, pero sabemos que Dios tiene el control. Sabemos que Dios va a meter la mano. Sabemos que Dios nos protege. No sabemos cómo. Pero hemos tenido una experiencia de Dios y tenemos la certeza de la compañía divina, la certeza del poder divino, que todo lo puede, para el cual nada hay imposible. Por eso, a pesar de que estaba en la cruz, Juan confiaba. A pesar de que incluso haya muerto Jesús, después de la muerte hay resurrección, porque yo sé en quién he puesto mi confianza, dice San Pablo. Por eso Abraham, cuando está a punto de asesinar a su hijo Isaac, sigue confiando, porque él ha tenido ese encuentro con Dios. Y sabe que Dios de alguna manera rescatará a su hijo. El hijo de la promesa no va a ser después asesinado. El hijo de la promesa no puede ser después muerto de esa manera. Abraham tiene la confianza. Es muy lindo. Si usted lee completo este texto de Abraham en el libro del Génesis, muestra cómo responde Abraham. Cuando lo llama Dios por primera vez, Abraham, él responde, aquí estoy.
Y después, cuando está a punto de clavarle el cuchillo a su hijo, le vuelve a llamar el Señor, Abraham, y él dice, aquí estoy. Responde de la misma manera. ¿Usted se imagina usted a punto de perder a su hijo porque Dios se lo está pidiendo? Abraham, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Ya te lo di. ¿Qué más quieres? No, no, no. Abraham sigue respondiendo, aquí estoy, Señor. Porque sabe, porque ha tenido una experiencia de Dios y sabe que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, todopoderoso, que para el cual nada es imposible. ¿Quién como Dios? No hay nadie como Dios. Esa es la experiencia del resucitado, esa es la experiencia cristiana. Por eso dice el salmista, tenía fe aun cuando dije qué desgraciado soy. Aun cuando paso por la dificultad, aun cuando pase por las cadenas, aun cuando pase por las vicisitudes más grandes, tenía fe. ¿Por qué? Porque la fe no está puesta en mí, que soy débil, pecador, limitado. La fe está puesta en Dios, que todo lo puede, que sobrepasa las leyes de la naturaleza porque Él es el que construye las leyes. Las leyes son de Él las puso. Lo sobrenatural para Él es absolutamente natural. Lo extraordinario para Él es absolutamente ordinario. Los milagros son algo común. Yo sé en quién he puesto mi confianza, dice San Pablo. Aquel que ha tenido esa experiencia con Dios, entonces la dificultad la enfrenta distinta, con paz, con fe, con confianza y sobre todo con esperanza. Esa es la experiencia del cristiano. Por eso el Papa Benedicto XVI dice, para ser cristiano tienes que tener una experiencia personal, un encuentro personal con Él. Y entonces sí serás cristiano. No es un cambio moral, no es que yo dejé el alcohol, yo dejé la droga, yo dejé de ser ladrón, yo dejé de ser adúltero, yo cambié esto o aquello. No, 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 esos cambios de conducta no son cristianismo, son cumplimiento de principios y normas cristianas. Pero por el hecho de que tú cumplas normas cristianas o porque tú obedezcas a principios y valores cristianos no significa que eres cristiano. Para ser cristiano tiene que haber tenido un encuentro con Cristo, un encuentro del Tabor, un encuentro de resurrección. Por eso San Pedro dice, qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí. Hay una canción, yo no sé si se la sabe Jessica, si de pronto en algún momento las canta. Dice, qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso y grandioso Señor. Es como de Atenas, muy linda. Qué bien se está aquí, qué bueno se está aquí. Es que cuando uno tiene esa experiencia, Dios, uno no quiere irse. Yo siempre cuando leía este texto de la transfiguración decía, Pedro, qué inmaduro Pedro. Quería quedarse, quería hacer tres chozas y no quería bajar a la realidad, enfrentar la cruz, enfrentar el Calvario. No, 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 no. Cuando tuve la oportunidad de ir a Israel por primera vez, nos llevaron al Monte Tabor. Yo no quería ir al Monte Tabor. Yo dije, llévenme a Jerusalén. Yo quiero ir a ver el Santo Sepulcro, donde Jesús resucitó, o el Monte Calvario, donde Jesús fue crucificado. ¿Para qué vamos? No, le dije al guía, no, sigamos. No, no, es que queda en camino, hay que ir. Deja uno el bus en una parte baja y lo suben en unas busiticas más pequeñas a esa montaña y subimos con todo el grupo a peregrinar allá al Monte Tabor. Está cuidado por los monjes franciscanos. Y cuando llegamos ahí tuve una presencia de Dios, una experiencia tan fuerte de Dios, que todo el grupo comenzamos a alabar en un momento de alabanza y adoración, una experiencia mística fuertísima. No queríamos bajar del Monte Tabor. Después de que yo no quería ir a conocerlo porque dije, ¿para qué? Si vamos para Jerusalén, prefiero ir a Jerusalén. Una experiencia y dije, no vuelvo a criticar a Pedro. No vuelvo a criticar como Dios, como permitiendo, mira lo que vivieron. Un poquito, yo viviría o habremos vivido un poquito de la gloria que habrán vivido Pedro, Santiago y Juan. Por eso Pedro, es que cuando uno tiene experiencia de Dios, cuando uno tiene esa experiencia de cielo que tuvo San Pablo, dice, subí al tercer cielo. Esa experiencia de Dios que no es solo para un grupo selecto, no es solo para los santos, no es solo para un grupo, es para todos, esa experiencia, ese encuentro con Dios, tanto que así lo dicen los documentos de la iglesia. Lo dice el Papa Benedicto XVI, la Deus Caritas Est, y el Papa Francisco en el Evangelium Gaudium dice de esta manera, dice, el gran problema del cristianismo hoy es que los cristianos o no han tenido un encuentro personal con el Señor o no han renovado ese encuentro, porque puede que tú hayas tenido ese encuentro en algún momento, en tu iglesia, en tu parroquia, en un retiro espiritual, a través de un movimiento apostólico, qué sé yo. Has tenido una experiencia de cielo o muchas veces,
pero no renuevas esa experiencia. Y entonces cuando viene la dificultad estás sin fuerza. Entonces cuando viene la prueba estás sin fuerza. Entonces cuando viene la tentación estás sin fuerza. Porque es Tabor el que me dice, es que Dios está conmigo. Yo no tengo fuerza para superar esta dificultad, no tengo fuerza para superar esta prueba, no tengo fuerza para superar esta tentación, pero Dios sí, pero Dios está conmigo. Y entonces pongo mi confianza, mi esperanza. Yo encuentro mucha gente en Europa con un sentido muy negativo del mundo, una perspectiva muy negativa del mundo. Esto está muy mal, vamos por mal camino, estamos mal, esta situación tan mala. Y eso no es propio del cristiano. Del cristiano es la esperanza. Aunque todo esté gris, aunque todo esté oscuro, aunque parezca que no hay salida, es que yo conozco a Dios. Es como cuando uno se ve una película, yo no sé, uno ve una película de suspenso, de drama, de terror, qué sé yo, una película así, de esas que asustan o que lo ponen a uno en expectativa, y uno la va viendo la película y uno está asustado, ¿y qué pasará? ¿Y qué le pasará a este? ¿Y qué sucederá? ¿Y van a matar a este? Entonces uno es como una película de esas que lo ponen a uno en harta expectativa, lo ponen a uno con susto, con suspenso. Pero después de que uno ha visto la película, ya tú te la has visto, ya sabes cómo termina, y te la vuelves a ver, ya no es lo mismo. Y la tercera y la cuarta, ya cuando la ves, pues, ya sé, aquí este lo matan, pero después este coge y mata a este, y este es el que, y el protagonista se queda con la protagonista, no, ese no estaba muerto. Uno conoce, ya se ve la película, ya sabe cómo va a terminar la película. Entonces ya uno está tranquilo. El cristiano es ese, en el que el mundo sabe cómo va a terminar la película. Porque Cristo triunfa, Cristo es victorioso, de Dios es la victoria. O sea, puede pasar lo que sea, pueden hacer lo que sea, pero es que Dios tiene la victoria, es que ya lo conozco, he tenido esa experiencia. Yo sé quién es Dios, yo sé en quién he puesto mi confianza. La victoria es de Cristo, Cristo ya ha vencido la muerte, ha vencido al mal. Es victorioso, glorioso. Y aun cuando los poderes de este mundo hagan lo que quieran, Dios es todopoderoso. Por encima de Dios no hay nadie. La última palabra la tiene Dios. Por eso, aunque diga la ciencia una cosa, aunque diga la economía una cosa, aunque diga la política una cosa, los médicos digan una cosa, los abogados digan otra cosa, los ingenieros digan, la última palabra la tiene Dios. Ese es el cristiano. ¿Por qué está tan tranquilo? Porque es que la última palabra la tiene Dios. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Esa es la experiencia del Tabor. Le da a uno esa tranquilidad, la que muestra San Pablo en la carta a los romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La que muestra el salmista. Tenía fe, aun cuando diga qué desgraciado soy, aunque esté pasando lo que sea. Tenía fe. Rompiste mis cadenas, Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza. La misma que tiene Abraham, que está a punto de matar a su hijo. Aquí estoy, Señor. Es una fe absoluta, una confianza absoluta, porque hemos tenido una experiencia de Dios en el Tabor. Y nos queremos quedar allí. Claro que nos queremos quedar ahí con Pedro, Santiago y Juan. Es que Pedro y Santiago y Juan eres tú y soy yo. Porque es que cuando tú has tenido esa experiencia del resucitado, que te da el Espíritu del resucitado, el Espíritu Santo, entonces ya la palabra de Dios no es un libro histórico que cuenta la historia que sucedió hace 2000 años con 3 individuos llamados Pedro, Santiago y Juan. No, es que Pedro, Santiago y Juan soy yo. Eres tú, somos nosotros. Hoy estamos viviendo el Tabor. Es que la Sagrada Liturgia, la Sagrada Eucaristía, no es simplemente un conjunto de ritos. Párese, siéntese, arrodíllese. No. Es la actualización del misterio. Se hace presente Cristo vivo y resucitado. Se vive la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor en la liturgia. Cuando oro no son un montón de palabras etéreas lanzadas hacia una energía trascendente. Es un diálogo de amor con un Dios personal que me escucha y me responde y que me ama infinitamente. Todo es diferente cuando he tenido la experiencia del Tabor, cuando he visto al resucitado, cuando he visto su presencia. Entonces yo no estoy celebrando una misa online, allá con una camarita. No, estoy viviendo una experiencia espiritual. Estoy presente en la Eucaristía espiritualmente. Todo cambia.
Recuerdo cuando era apenas un muchacho y iba a misa porque mi abuelita me decía que me iba para el infierno, porque mi mamá me regañaba, para encontrarme con los amigos. Cada los domingos iba a misa, pero en cumplimiento, cumplo, pero mentía porque mi corazón y mi mente estaban lejos de Dios. Pero cuando tuve esa experiencia de Dios, siendo un muchacho bueno, con principios morales, con conocimiento, porque en el colegio me enseñaron catequesis, porque tenía formación en el colegio bíblica, estudié en buenos colegios católicos, me portaba bien, tenía principios, valores morales, pero no había tenido una experiencia viva de Tabor. Gracias a la renovación carismática católica, tuve esa experiencia en Medellín. Y a partir de ahí ya no iba a misa los domingos forzado. Ya empecé a ir a misa todos los días, porque es que sabía qué se celebraba ahí, sabía quién se hacía presente en ese altar, que es la presencia de Dios que viene a bendecirme y a transformar mi vida. La vida cambia cuando tienes la experiencia de Tabor. Así como decimos que sin cruz no hay resurrección, así también podríamos decir que sin Tabor no hay cruz, que sin transfiguración no hay cruz, porque es que se vuelve un peso la cruz, entonces no soy capaz de llevarla. Entonces cuando tú le hablas al hombre posmoderno, a los jóvenes de hoy, les hablas tú de que tiene una vida en su vientre y que no puedes matarla, que es un asesinato, que es un aborto, eso es un peso. No, yo decido sobre mi vida, tú no tienes por qué decidir. Es un peso para ellos cuidar la vida. Cuando tú le hablas de no tener relaciones sexuales prematrimoniales, es un peso. Yo decido, es mi cuerpo, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Cuando tú le dices que Dios te ha dado un sexo, varón o mujer, y que tienes que respetar lo que Dios te ha dado, no, es un peso, porque es que yo quiero ser no solo una mujer, un hombre, yo quiero ser un pez, yo quiero ser un caballo, yo quiero ser lo que yo quiera ser. No me tienes que imponer, es un peso para mí lo que tú me estás diciendo. Cuando yo le hablo a un adulto y le digo, mira, es que estás en una enfermedad, estás sufriendo, pero ese sufrimiento es redentor. Tú no tienes que pensar en la eutanasia, eso es un peso, porque es que yo quiero ser libre. ¿Por qué es un peso la moral cristiana? Porque no han tenido un encuentro con Jesús, porque no conocen a Dios. La gente no conoce a Dios. Como no conoce a Dios, entonces se le vuelve un peso la moral cristiana. Se le vuelve un peso. Pero aquel que ha tenido la experiencia de Tabor, aquel que ha tenido la experiencia de Jesús vivo y resucitado, aquel que ha recibido el Espíritu Santo, entonces ya sabe que es que no es un peso el embarazo, que hay una vida y que esa vida es sagrada y que tengo que luchar por ella como sea, porque es una bendición una vida en mi vientre. Entonces me doy cuenta que mi cuerpo es sagrado y que tengo que tratarlo con respeto, que la sexualidad no es algo malo, pero es algo sagrado para vivirlo en el momento indicado, con la persona indicada, de la manera indicada, y que en esa medida se planifica como culmen del amor. Cuando tengo una experiencia con Dios, entonces ya sé que el sufrimiento es redentor, que el sufrimiento sin sentido es masoquismo, pero que el sufrimiento con un sentido redime y salva. Por eso el que estudia hace un esfuerzo, un sacrificio, y tiene un sentido porque se convierte en un profesional. El que trabaja es un esfuerzo, un sacrificio, pero tiene sentido porque consigue un salario. Asimismo, el que ofrece un sufrimiento recibe una paga espiritual, recibe una bendición espiritual. Entonces nunca pensaría en la eutanasia porque es oportunidad de redimir, de restaurar, es una posibilidad de redención y de salvación, de ofrecimiento. Dios tiene un sentido el sufrimiento. Como aquella mujer que está embarazada, está con los dolores de parto, tiene sentido ese sufrimiento porque después recibe el hijo. Así entonces un sufrimiento con sentido redime, restaura, salva y me lleva a la trascendencia. Es completamente distinto. Cada cosa vista ya con la presencia de Dios es diferente, es completamente diferente. ¿Por qué no entiende el amor cristiano? Porque no han tenido un encuentro con Dios. Y entonces todo se les vuelve un peso. Es que no saben qué tienes en el vientre. Es que no saben lo que es su cuerpo, templo del Espíritu Santo. Es que no sabe que el sufrimiento es redentor y salvífico. Porque no han tenido, porque no conocen de Dios. Hoy que hablan tanto, usted lo ve, usted como cristiano, como católico, critican a la iglesia, critican a los curas, critican incluso a Dios y a Cristo. Pero si usted se pone a ver sus argumentos, usted dice, ¿de qué habla esta gente? No, que un cura, que un no sé qué, que la iglesia. Oye, eso no es lo que yo conozco. Mi sacerdote, el sacerdote que yo conozco, no es así.
La iglesia donde yo voy no es así, conoceré a algunos con algunos errores, pues todos hay errores, pero lo que yo conozco no es eso. Lo que yo conozco de Dios no es eso. Mi experiencia de Cristo no es eso. A mí la iglesia, Dios y el sacerdote me han acercado a Dios. Me ha traído paz a mi corazón. Yo tengo fortaleza en mi alma. Mi vida ha sido fortalecida. He recibido bendición, he recibido paz, he recibido sanación, he recibido consuelo. ¿Por qué dicen eso? Porque no conocen. Y hoy vivimos en un mundo en que la gente habla de lo que no conoce. De lo que ve en un video, de lo que escucha por ahí en una charla, de lo que ve en un post. La gente no se prepara, no se forma, no se estudia. Antes, discurrir, tener un diálogo con una persona no creyente era muy interesante, porque habían argumentos racionales, argumentos intelectuales, filosóficos, teológicos, y tú podías entrar en esa disquisición. Hoy en día no hay argumentos. Lo único que hay es vísceras, emoción. La iglesia ha hecho mucho daño. ¿Cuál es el daño que te ha hecho a ti la iglesia, amigo? Para que tú estés quemando la iglesia y estés pintándola. ¿Qué te hizo? La iglesia, pero ¿cuándo te ha hecho daño a ti? No, en el siglo. ¿Tú qué vas a saber qué pasó en el siglo? No sabes ni qué pasó ayer. No sabes ni cambiarte los pantalones. ¿Qué vas a saber qué pasó ayer? Porque te cuentan una historia negra mal contada. Porque alguien en internet puso que hace tantos siglos pasó tanto. ¿Tú qué sabes? Hoy cogen y tumban la estatua de Fray Junipero, un santo de esos, evangelizador misionero que defendió a los indios, y la tumban y la pintan en California. Ignorancia. No me quiero quedar en eso porque ese no es el tema. Pero lo que quiero decir es que muchas veces rechazan la iglesia, rechazan a Dios, rechazan a Cristo, rechazan al sacerdote porque no conocen. Y nosotros los católicos, como nos formamos poquito también, entonces nos dicen cualquier cosa y entonces o nos quedamos callados porque no sabemos qué decir, o incluso asentimos, sí, qué mal eso, qué mal, sí, porque no nos formamos. Pero aquel que ha tenido el encuentro, que ha conocido realmente a Dios en la iglesia, en Cristo, que ha experimentado la fuerza y el poder de Dios, ¿sabe qué? Que no hay como Dios, que es maravilloso estar en una Eucaristía, que es maravilloso orar, que es maravilloso estudiar la palabra, que es maravilloso encontrarme con Dios, que es maravilloso los medios e instrumentos que Dios coloca en su iglesia, que los sacramentos son lo máximo para renovar y para llenarme de gracia santificante. Es que cuando conozco a Dios ya la cosa es distinta, es a otro precio. Por eso, repito, Papa Francisco decía en el Evangelio Gaudium que el gran problema es que debemos renovar la experiencia de encuentro con el Señor o tener esa experiencia de encuentro. Pero tenemos un montón de gente en la Iglesia Católica que no ha tenido ese encuentro. Y como no ha tenido ese encuentro, entonces no sabe de qué le hablan. Es que no ha visto a Cristo transfigurado en su vida, resplandeciente que ilumina cada área. Entonces ilumina un embarazo, entonces ilumina una enfermedad, entonces ilumina un noviazgo, el matrimonio, entonces ilumina una dificultad, un problema económico, porque está transfigurado, ilumina todo. Y con la luz de Él ya se ven las cosas distintas. ¿No le ha pasado que usted está con un problema, una cosa, una necesidad, un llanto, una cosa, y de pronto ora y ya como que se ve todo como más tranquilo, como que siente paz, como que enfrenta las cosas distintas? ¿Por qué? Porque Jesús se transfigura e ilumina esa realidad y lo hace ver de otra manera, de otra forma. Lo hace volver por otro camino, como a los magos de Oriente. Ver las cosas de una manera iluminada, con luz, a la luz de la fe. Ya tengo gozo, ya tengo alegría. Ya no tengo llanto, ni tristeza, ni miedo, ni angustia. Es que Cristo me ha transfigurado, iluminado mi realidad. Ya vivo con esperanza. Puede estar pasando lo que sea. Yo tengo esperanza. Porque es que Cristo ha vencido. Mi hermano, si Dios está con nosotros, hoy lo dice la segunda lectura, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Si Dios nos llama a través de diferentes situaciones, como llamó a Abraham incluso en un momento de dificultad para perder a su hijo, aquí estoy, Señor, porque yo sé que tú tienes la última palabra. Porque yo sé que tú tienes la palabra, que Dios está con nosotros. Entonces me abandono en sus manos. Tengo tranquilidad, fe, confianza, porque sé que Él está transfigurado y que tiene poder. ¿Quién como Dios? Cuando vino la dificultad, yo sé que Dios está conmigo.
Y sé que Él va haciendo que las cosas sean diferentes. Incluso las dificultades las veo como oportunidades. Ya veo distintas las cosas. Incluso ya veo todo como fuente de bendición, como medio de aprendizaje, como mecanismo de crecimiento. Lo hemos dicho varias veces durante estos días. Dios nos hace ver las cosas distintas. Mi querido hermano, que tengas a través de esta Eucaristía y que tengas a través de la oración que vas a hacer un encuentro personal con Cristo vivo y resucitado, para que sepas que Él está contigo, que no estás solo. Acércate a Dios, acércate a la palabra, acércate a la oración, acércate a la iglesia, acércate a la Eucaristía, acércate al sacramento de la confesión, que es lo más iluminador que hay. Acércate a Dios para que se transfigure y empieces a vivir la vida de una manera distinta. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén, amén.